Estimados colegas, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este curso de Introducción a la Gestión Pública. Estamos aquí para poder hablar sobre el tema los acuerdos internacionales, la cooperación internacional y su aporte a la política pública nacional. Quiero empezar diciendo que este es un tema bastante amplio, por lo cual voy a tratar de resumir. La política exterior es muy amplia y creo que se necesitan muchos más cursos, muchas más sesiones para poder aprender un poco más sobre lo que es la política internacional, los acuerdos internacionales, la cooperación internacional. Voy a hablar un poco de esto, sin embargo, yo creo que en los próximos cursos que va a seguir dictando el colegio vamos a poder profundizar estos temas. Para poder abordar este tema de las políticas, la política exterior, los acuerdos internacionales y la cooperación internacional, primero podríamos tratar de dar un ensayo sobre la definición de qué es una política pública. La política pública podemos entenderla desde una opción, modelo o forma de organizar las relaciones económicas y sociales que elige una sociedad. Es importante tener en cuenta esto porque hablamos de opciones, modelos o formas de organizar las relaciones económicas. La mayoría de los tratados internacionales se basa también en este tipo de organización, en este tipo de relaciones comerciales con otros países para mejorar nuestra productividad, para mejorar nuestros ingresos. Tiene que ver mucho con este aspecto, ¿no?, de la política pública. Y también pueden expresarse a través de normas que definen la acción del Estado para servicios específicos, marcos normativos que regulan la actividad de los individuos o grupo de individuos, ¿no? Hay políticas de comercio exterior, hay políticas que te brindan la facilidad de que dos instituciones de dos países diferentes también puedan realizar cierto tipo de intercambio. Hay políticas que nos brindan a nosotros la seguridad de que nosotros también estamos creciendo como está creciendo otros países, y también podríamos proponerlo como un hacer o dejar de hacer por parte del gobierno. Las políticas públicas pueden considerarse como una oportunidad para hoy, pero también podrían decirse que son una restricción para mañana. ¿Por qué? Porque las políticas públicas sirven para afianzar o modificar el contenido de un contrato social. Va a depender mucho de la demanda que tenga la sociedad o sobre lo que los ejes estratégicos de los cuales el gobierno o las instituciones públicas quieran abordar. Pero también esto podría ser un limitante. Por ello es que existe la posibilidad de ir mejorando. Hay un concepto del mejoramiento de las políticas públicas. Las políticas públicas tienen dos grandes momentos. El primero, cuando se define la política pública. Y la política pública va a depender de la demanda de la población. ¿Qué es lo que quiere la población? O de lo que quiera regular el Estado. Si el Estado quiere regular algo, entonces va a dar una política pública para poder regular. Y también va a satisfacer las necesidades de la población. Y un segundo espacio es la implementación de la política, cómo se toma lo aprobado y cómo se operativiza la política. Y en esta implementación van a verse involucrados diferentes actores, ¿no? Y también va a haber una discusión más marcada sobre si funciona o no funcionan estas políticas públicas. Entonces, ¿cuál es la perspectiva del análisis de políticas públicas? ¿Por qué queremos entender las políticas públicas? Es porque queremos conocer las acciones del gobierno, como acciones gubernamentales en el Estado, en el marco de los estados de la nación, el proceso y la actividad que se realiza, ¿no? Cómo es que nosotros vamos involucrándonos como actores dentro de estas políticas públicas. Existen diferentes tipos de políticas, ¿no? Y seguramente en el transcurrir de los cursos vamos a ir trabajando qué tipos de políticas existen. Pero para poder entender mejor este aspecto de la política internacional, nosotros necesitamos definir que hay políticas distributivas que procuran beneficios concretos a grupos sociales o territoriales específicos, redistributivas que otorgan beneficios a un grupo amplio de la sociedad, repercutiendo los costos sobre otros grupos sociales,
Las políticas regulatorias condicionan el comportamiento de determinadas categorías, imponiendo el respeto a normas, estándares de prestaciones o restricciones a la libertad de la iniciativa. Esta política es importante porque existen diferentes políticas regulatorias, por ejemplo, al comercio exterior, a ciertas actividades que nosotros podamos hacer a nivel internacional. Y las políticas constitucionales que establecen procedimientos para la adopción de decisiones públicas y las relaciones entre los distintos aparatos del Estado. Entonces, teniendo ya este marco conceptual sobre qué es una política pública y que atiende las demandas de la sociedad, de los individuos que forman parte de un Estado, es importante también que nosotros podamos entender que no solamente las necesidades parten a partir de lo interno, del interior de nuestro país, sino también nacen a partir de lo externo. ¿Cómo es que nuestro país se relaciona con otros países? ¿Cómo es que nuestro país se relaciona con otros bloques internacionales? Y cómo así nosotros aprendemos y mejoramos nuestras prácticas y mejoramos también nuestras políticas públicas en relación a lo que ya otros países han ido creciendo. Para esto existe también una política que es la política de exterior y de desarrollo nacional. La política exterior lleva al plano de las relaciones internacionales sus esfuerzos orientados en la política interna a la consolidación de la democracia y del Estado de Derecho, la eliminación de la corrupción, la impunidad y la criminalidad organizada, así como a los objetivos de desarrollo de Estado, en especial de aquellos que tienden a un crecimiento económico sostenido, a apoyar la descentralización y a la eliminación de la pobreza y la pobreza extrema. Actualmente nosotros nos estamos desenvolviendo en unos lineamientos que ha dado las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchos países que son integrantes de este grupo de la Organización de las Naciones Unidas, ellos están trabajando cómo implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en láminas posteriores vamos a poder ir explicando. ¿Y qué busca los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Buscan especialmente erradicar la pobreza, ¿no? Y yo creo que eso también es parte de la política pública de nuestro país. Por eso es que, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social existe este ministerio con el objetivo de poder erradicar la pobreza, ¿no? Entonces, busca muchos lineamientos, hay ejes estratégicos que se desarrollan a través de una política pública para lograr este objetivo de desarrollo sostenible. Pero para poder hablar sobre esto también tenemos que hablar sobre la diplomacia democrática y el acuerdo nacional. La diplomacia democrática y de promoción del desarrollo se conduce dentro del marco de los compromisos que hemos asumido todos los sectores representativos de la política y de la sociedad civil en el acuerdo nacional. Hay un acuerdo nacional y en lo que se refiere a sus 4 grandes objetivos. El primer objetivo del acuerdo nacional es la democracia y el Estado de Derecho. El segundo es la equidad y la justicia social. El tercero es competitividad del país. Y necesitamos también, el cuarto es un Estado eficiente, transparente y descentralizado. Estos ejes, estos 4 grandes objetivos son aquellos por los cuales nosotros vamos a poder ir trabajando y vamos a poder vincularnos con otros países para conocer de repente sus mejores prácticas o, por ejemplo, cuando dice la competitividad del país, es para mejorar nuestro comercio, para mejorar nuestras actividades productivas. Todo esto está enmarcado en políticas públicas y en desarrollo de nuestro país. La política exterior se desarrolla en función de 8 grandes líneas siguientes. El primero es la democracia y los derechos humanos. El segundo, la seguridad democrática y el territorio. El tercer eje es la integración regional y política de vecindad. El cuarto, cooperación internacional, comercio, inversiones y turismo. Luego también tenemos política bilateral y multilateral y la política cultural exterior, atención a comunidades peruanas en el exterior y el fortalecimiento de la gestión externa del Estado. Todo esto
es parte de nuestra política exterior. Los acuerdos internacionales, los tratados internacionales se basan en estos temas, ¿no? En conocer, por ejemplo, qué es lo que nosotros podemos hacer como cooperación internacional, comercio, inversiones y turismo, cómo podríamos manejar. Luego, también tenemos una política bilateral y multilateral, cómo nos relacionamos nosotros con nuestros países vecinos, por ejemplo, con Bolivia, con Colombia, ¿no? Ahí tenemos, en este tema de cooperación bilateral, podríamos hablar un poco sobre los gabinetes binacionales, que son políticas bilaterales entre el país. Entonces, por ejemplo, tenemos nosotros el gabinete binacional con Colombia, tenemos el gabinete binacional con Bolivia, tenemos el gabinete binacional con Chile y tenemos el gabinete binacional con Ecuador. Estos gabinetes, este tipo de política, nos ayudan a nosotros a conocer sus mejores prácticas, a poder desarrollar a nuestros profesionales a nivel internacional. Entonces también tenemos atención a comunidades peruanas y el fortalecimiento de la gestión externa del Estado. Muy bien. Aquí nosotros vamos a hablar un poco sobre los tratados internacionales, ¿no? Los tipos de acuerdos comerciales. A partir de estas políticas públicas que se dan para nuestra relación con otros estados, podríamos establecer que existen firmas de convenios, tratados o algunos acuerdos de entendimiento entre los países que se relacionan, como por ejemplo Estados Unidos, con China, con Japón. Tenemos nosotros diferente articulación con ellos. Y también va a depender de ello cuáles son los tipos de acuerdos comerciales que nosotros podamos tener con ellos. Y tenemos los siguientes tipos de acuerdos comerciales. Tenemos el acuerdo de preferencia arancelaria, que asegura niveles arancelarios preferenciales para el conjunto de países que firmaron el acuerdo. El siguiente tenemos áreas de libre comercio. ¿En qué nos favorece este tema de las áreas de libre comercio? Es la eliminación de las barreras arancelarias. Por ende, nosotros vamos a poder tener un comercio que va a ser más beneficioso para los productores, va a ser más beneficioso para las personas. Entonces, y no arancelarias que inciden sobre el comercio de bienes entre dos o más países. Y también tenemos otro tipo de acuerdo comercial que es la unión aduanera. ¿Qué nos dice la unión aduanera? Que es el libre comercio entre los países asociados. Política comercial externa común, arancel externo común, ¿no? Códigos aduaneros unificados, integración del cobro y unas políticas diferentes que, por ejemplo, nos van a fortalecer, como es la Comunidad Andina de las Naciones, que integra muchos países y que beneficia sobre todo en lo que es el comercio, en lo que es que nuestros productos puedan llegar hacia otros países sin cobros o con la disminución de algunos cobros arancelarios por el transporte que se va a dar. Continuando con esto de los tipos de acuerdos comerciales, también tenemos un mercado común, que es una unión aduanera más la eliminación de todas las barreras a la libre circulación, también de capital y trabajadores. Hay una integración de las políticas económicas, productivas, laborales y sociales y una estructura organizativa supranacional y la coordinación de políticas macroeconómicas. Y por último tenemos también la unión económica. La unión económica es el acuerdo de integración económico en que los países integran todas sus políticas económicas. Por ejemplo, tenemos la Unión Europea. La Unión Europea es un gran bloque, ¿no? Que ha podido unificar la moneda y todo el sistema financiero y fiscal, pero hasta el momento no pudo completar el proceso de aprobación de una constitución única. Ellos están en el proceso, ¿no? Entonces, ¿qué les ha servido a la Unión Europea? Que todos los países, casi todos los países de Europa, se han podido constituir en un solo bloque y todos utilizan la misma moneda, hay un mismo sistema financiero y fiscal, y eso ayuda a disminuir barreras burocráticas y a mejorar el libre comercio entre los países que integran la Unión Europea. Entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre las modalidades de negociación multilaterales.
Recordemos un poco que así como tenemos acuerdos y tratados internacionales que nos ayudan a mejorar las relaciones con otros países, a disminuir costos de repente de producción y de remisión hacia otros países, también tenemos las modalidades de negociación multilateral. Y aquí tenemos, por ejemplo, múltiples negociaciones. ¿Qué significa? Que los países desarrollan negociaciones simultáneas sobre la liberalización de bienes, servicios, compras gubernamentales e inversiones en los siguientes ámbitos, ¿no? Tenemos subregionales, ¿no? Como por ejemplo tenemos la Comunidad Andina de las Naciones, el Mercosur. Tenemos también regionales como la UNASUR, ¿no? Donde la UNASUR en este momento Argentina salió de este proceso de UNASUR. Hemisféricas, por ejemplo la ALCA, que luego vamos a ver cómo se ha desarrollado ALCA. Interhemisféricas, Mercosur y Unión Europea, y las multilaterales como la OMC. Vamos a hablar un poquito sobre los formatos de las negociaciones. Las negociaciones tienen como objetivo lo siguiente. Primero, el acceso a los mercados. Estas negociaciones, los tratados internacionales nos permiten poder acceder a diferentes mercados. Quiere decir que la persona que tiene, por ejemplo, nosotros somos un productor bastante grande de lo que es la palta. Entonces, en otros lugares envidian el sistema de producción que nosotros tenemos de la palta, y lo que hace es que nosotros podemos posicionarnos en otros mercados y podemos acceder a poner nuestra palta o nuestros servicios, vamos a poderlos poner en otros países. Entonces, es beneficioso porque hay un acceso a los mercados. Y porque también nos van a dar un trato nacional. Al romperse esas barreras burocráticas, al romperse esos costos arancelarios, también van a ayudar a que nosotros podamos mejorar de cierta manera el ingreso y el acceso a esos mercados. Por lo tal, nos van a dar un trato nacional. Igual trato entre los estados, ¿no? Justamente estos convenios, estos tratados internacionales, estas negociaciones internacionales nos permiten a nosotros establecer que ambos países se van a beneficiar con estos tratados, con estos convenios. Ambos países van a recibir de cierta manera algún beneficio y ninguno se va a superponer sobre el otro, ¿no? La realización del proceso de liberalización ocurre en la práctica con el intercambio entre los países a través de, ahí tenemos, listas de ofertas. La lista se enumeran los productos que serán o no liberalizados comercialmente. En caso de bienes, los sectores que serán liberalizados y el tipo de operaciones que puedan ser realizadas por los actores extranjeros. Y ahora vamos a hablar un poco sobre cuáles son las negociaciones comerciales en curso. Y aquí tenemos, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? La Comunidad Andina de Naciones. La Comunidad Andina, ¿no? Creado en 1969, es uno de los primeros tratados de comercio al que el Perú se adhirió, constituida también por Bolivia, Colombia y Ecuador. ¿Qué nos permite la Comunidad Andina? Nos permite el libre tránsito de personas por cualquiera de los 4 países miembros y la libre circulación de mercancías. Ningún producto paga tributos arancelarios. ¿Qué significa? Que al nosotros haber constituido esta comunidad andina, que está constituido por Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador, nosotros tenemos libre tránsito con ellos y solamente con el DNI nosotros podemos pasar y podemos ingresar a esos países. Ahora, también nos va a permitir que una libre circulación de mercancías, ¿no? Disminuyendo o evitando el pago de cuotas arancelarias, por lo cual nuestro producto no pierde valor, por lo cual nuestro producto que vamos a llevar o que vamos a importar no nos va a sugerir un gasto adicional. También tenemos el Mercosur. Perú firmó un acuerdo de compensación económica con el Mercosur. ¿Quiénes integran el Mercosur? Está integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
tengo entendido que Argentina ha salido de este bloque, ¿no? Entonces solamente estaría quedando Perú, Brasil, Uruguay y Paraguay en el año 2006, el cual tiene como objetivo establecer un marco jurídico e institucional de cooperación económica y física con el fin de facilitar la libre circulación de bienes y servicios entre el Perú y los países miembros del Mercosur. Los principales productos exportados a dichas naciones son los minerales, la ropa, tala y colorantes. Entonces, este es otro bloque constituido por otros países, en el cual el Perú también es miembro. Entonces, ya por un lado tenemos a la CAN, que la CAN nos va a establecer una relación comercial de libre circulación con países latinoamericanos y también con 4 países que nosotros somos de zona fronteriza, y también ahora tenemos al Mercosur, que nos va a permitir tener una relación comercial con Brasil, Uruguay y Paraguay. Ahora tenemos el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que también lo conocemos como APEC. El APEC fue creado en 1989 con la finalidad de reducir las diferencias sociales, culturales y económicas de los países pertenecientes a la comunidad Asia-Pacífico. Lo que pretende este organismo es que el comercio y la inversión sea libre y abierta entre los países que integran la comunidad asiática y todos los países que están comprometidos con el área del Pacífico, ¿no? Por lo que sus miembros integrantes se han comprometido a reducir las barreras que lo impiden, así como brindar facilidades para el traslado seguro de bienes, servicios y personas dentro de sus fronteras. Este foro de la PEC es un foro bastante interesante, bastante importante, y que ha podido mejorar grandemente el comercio exterior. No solamente el comercio exterior, sino que además también han apoyado en estos espacios a fortalecer las competencias y las capacidades de muchos profesionales peruanos. La siguiente. EFTA, Perú firmó el Tratado de Libre Comercio TLC con la Asociación Peruana de Libre Comercio, EFTA, en el año 2014. En ella se negociaron diversos temas como el comercio electrónico, productos agrícolas, pesca, asuntos aduaneros, colaboración científica, entre otros. Los principales productos que exporta Perú a los estados EFTA, ¿quiénes son los estados EFTA? Es Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islanda. Son el oro de aceite de pescado, el aceite de pescado, el cobre, productos pesqueros y agropecuarios, los espárragos, los textiles y las palmas. Y tenemos este gran bloque de la Unión Europea. Perú firmó junto con Colombia el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea el 26 de junio del 2012 en Bruselas, Bélgica. Los acuerdos firmados abarcan temas como el acceso a los mercados, asuntos aduaneros, medidas sanitarias y fitosanitarias, defensa comercial, compras públicas, propiedad intelectual, entre otros. Con este acuerdo, el Perú ha obtenido un acceso preferencial para el 99.3% de sus productos agrícolas y para el 100% de sus productos industriales. Los productos que más exportan a los países miembros de la Unión Europea son los espárragos, las paltas y el café. Y acá tenemos otro gran bloque que se ha dado y que hace menos de un mes hemos tenido la visita de diferentes presidentes de los países que integran la Alianza del Pacífico. Nosotros, como Perú, hemos tenido la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico y este año hemos trasladado la presidencia de la Alianza pro tempore a Chile. Este año Chile tiene la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico nació como una iniciativa del Perú a raíz de una invitación del jefe de Estado, en ese entonces estaba Alan García, a sus pares de Colombia, Chile, Ecuador y Panamá. Todos ellos que tienen frontera con
el Océano Pacífico, ¿no? Para crear un área de integración que asegure la plena libertad de bienes, servicios capitales y personas entre los países miembros. El acuerdo lo firmaron los presidentes de Chile, Colombia, México y Perú en el año 2012 en Paraná, Chile, aceptando a Panamá y Costa Rica como estados observadores. Solamente Panamá y Costa Rica están como estados observadores de esta Alianza del Pacífico. Este año, en el 2019, se acaba de incorporar a este gran bloque, se acaba de incorporar Ecuador, que por muchos años no estaba solicitando su incorporación y recién este año ha podido ser incorporado. Otros acuerdos que ha firmado nuestro país y que son de vital importancia para el crecimiento económico son, por ejemplo, los convenios suscritos con Cuba, con Chile, con México, con Estados Unidos, con Singapur, China, Corea, Tailandia, Japón, Panamá, Costa Rica y Venezuela, y también se espera dentro de poco la entrada en vigencia de los TLC firmados con Guatemala, Honduras, Brasil. ¿Por qué son importantes los tratados de libre comercio? ¿Qué es lo que se ha logrado con estos tratados de libre comercio, con estos convenios internacionales? ¿Qué se ha logrado a nivel país? A nivel país nos ha permitido tener un valor acumulado de exportaciones de bienes en los 9 años anteriores y posteriores al 2009. Por ejemplo, acumulado del 2000 al 2008, solamente tenían 143.000 exportaciones. En el acumulado 2009 al 2017 se ha valorado en más de 145% estas exportaciones, teniendo un total de 351.081 en el valor de exportaciones de bienes, y en el valor de exportaciones de bienes no tradicionales también se ha aumentado en 155% en el acumulado del 2009 al 2017, teniendo un total de 91.565. ¿Qué se logra con esto? ¿O qué se busca mejorar con esto? La siguiente, por favor. Con esto se ha mejorado el número de empresas exportadoras de bienes y de productos exportados. Entonces aquí teníamos el número de empresas exportadoras de bienes. En el 2008 solamente existían 7.168 empresas exportadoras de bienes. Para el 2017 ya tuvimos 7.853. Hubo un incremento del 9,6% de empresas exportadoras de bienes. Y en el número de productos exportados, en el 2008 solamente exportábamos 4.323 productos hacia el exterior, siendo que en el 2017 teníamos ya un 10,4% aumentado, que es a 4.773 de productos exportados. Entonces, estos tratados sí mejoran el comercio, sí mejoran la estabilidad económica, sí nos ayudan a nosotros a generarle valor a nuestros productos. La siguiente, por favor. Aquí también tenemos el número de empresas exportadoras de bienes por sector no tradicional, ¿no? Se muestran los sectores de mayor crecimiento. Por ejemplo, en el metal mecánico teníamos 1.803 y al 2017 2.294. En el agropecuario de 1.415 pasaron a 1.992, hubo un aumento del 10,8%. En el químico de 1.465 pasamos a 1.811 y hubo un aumento del 23,6%. Asimismo también en el sidero-metalúrgico. ¿Esto qué nos quiere decir? Que sí, estos acuerdos sí mejoren sustancialmente, mejoran los temas económicos, dan mejoras a los productores. Hay, por ejemplo, se crean mayor empresas y también estas se legalizan a través de registros de la SUNAT, ¿no? Crea mayor estabilidad. La siguiente, por favor. Muy bien, y ahora, para terminar esto de los tratados internacionales y para terminar esto de los convenios internacionales, el Perú está buscando, hace algunos años, incorporarse dentro de los países miembros
de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, que es la OCDE. ¿Y qué busca la OCDE? La OCDE busca que los países que integran esta organización tengan mejores políticas para una vida mejor. ¿Cuál es la misión de la OCDE? Promover políticas públicas que mejoren el bienestar económico y social de las personas. Y también un intercambio de experiencias para buscar soluciones a problemas comunes e identificación de mejores prácticas que promuevan el crecimiento económico inclusivo. También nos ayuda ¿a qué? A mejorar las estadísticas e indicadores para mejor toma de decisiones, que eso se va a operativizar en generar mejores políticas públicas que van a resolver en una mayor apreciación lo que son las demandas de la población. La siguiente. ¿Quiénes son los países miembros de la OCDE? Son 34 países, ¿no?, que son miembros, están en proceso de adhesión. ¿Quiénes están en proceso de adhesión? Desde el 2013 está Colombia, Letonia, Costa Rica y Lutano. Nosotros también queremos incorporarnos en esta organización. Y tenemos, por ejemplo, a México, tenemos Chile, ¿no?, de aquí de Latinoamérica, tenemos a México, a Chile, que son parte de estos miembros de la OCDE, ¿no? Hay muchos países que todavía están en el proceso de la adhesión. La siguiente, por favor. ¿Por qué nosotros queremos incorporarnos dentro de lo que es la OCDE? ¿Por qué? Porque sus buenas prácticas sirven como plataforma programática para desarrollar una visión país. Pueden ayudar a operativizar planes y programas que tenga el Perú a largo plazo. Los puntos en los planes, programas son el qué, y las buenas prácticas de la OCDE son el cómo. Sus estándares, los estándares de la OCDE, tienen una gran afinidad con los valores y principios que nuestro país, el Perú, está promoviendo. Recuerden que nosotros habíamos hablado de los 4 ejes anteriores y que queríamos que son los ejes por los cuales este país se está moviendo. Y dentro de ellos también están promoviendo lo que es el buen gobierno, transparencia y lucha contra la corrupción, eficiencia en la gestión pública y el crecimiento inclusivo y sostenible. El proceso es igual de importante que los resultados porque requiere coordinación interinstitucional, enfoque basado en procesos, planificación, presupuestos y evaluación basados en evidencia empírica, revisión de pares, apertura, transferencia de conocimientos y recomendaciones pragmáticas y comprobadas. ¿Qué es lo que nosotros buscamos, no? La OCDE, los países miembros de la OCDE, los 34 países que habíamos visto que eran miembros de la OCDE, ellos tienen muy buenas prácticas. Y el pertenecer nosotros a este gran grupo de los miembros de la OCDE nos permitiría a nosotros mejorar y desarrollar una visión país. ¿Por qué? Porque esta visión que tiene la OCDE también se basa en los valores y los principios que nosotros como país estamos promoviendo. Y para poder lograr nosotros integrarnos dentro de la OCDE, nosotros necesitamos un proceso. Y este proceso es igual de importante que los resultados. ¿Por qué? Porque para poder lograr ingresar a la OCDE te manda indicadores. Y esos indicadores tienen que ser cumplidos por nuestro país. Uno de los indicadores, por ejemplo, que se basa en la OCDE es cómo nosotros tenemos la brecha enfermero-paciente, cómo nosotros tenemos el tema de la salud, el acceso a la salud. Esos son los factores que a nosotros nos están evaluando constantemente los miembros de la OCDE, porque solo si es que nosotros mejoramos nuestro sistema sanitario y mejoramos algunas otras políticas que la OCDE ha observado, nosotros vamos a poder formar parte de este gran bloque que es la organización. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el Perú y su relación con la OCDE? El Perú forma parte de un programa país de la OCDE desde el 2014, lo que le permite participar en comités especializados y su adhesión
a instrumentos jurídicos relacionados. ¿Qué es el programa país? El programa país es un mecanismo estructurado de colaboración mutua creado por la OCDE. Consta de un procedimiento de revisión y evaluación que permite a la OCDE comunicar al país las normas y las mejores prácticas de la OCDE e identificar áreas para futuras reformas en manera conjunta. Entonces, ¿cuáles son las áreas claves del programa país para nuestro país, para el Perú? Primero, generar gobernanza pública. Segundo, crecimiento económico. Tercero, lucha contra la corrupción. Cuarto, medio ambiente. Necesitamos tener políticas que se ajusten para mejorar el medio ambiente. Y el capital humano y la productividad. Y es en este bloque donde todos los profesionales de la salud estamos involucrados, porque es una de las observaciones que ha hecho la OCDE con relación al capital humano y la productividad. La siguiente, por favor. Entonces, el trabajo con la OCDE, el programa País, que es este programa creado por la OCDE. El presidente del Perú, en noviembre del 2012, en una visita a la OCDE, planteó trabajar alrededor de 4 lineamientos generales. El primer lineamiento era alinear el crecimiento económico con la inclusión social. No se puede generar crecimiento económico si no se incluye a las personas. Es por eso la importancia de tener esta doble inclusión, el modelo de la productividad relacionado con la inclusión financiera. Necesitamos evitar esta polaridad entre los que sí tienen y los que no tienen. Es importante que el Perú tenga una política que mejore la inclusión financiera y que las personas puedan salir de esta pobreza extrema, ¿no? Que en nuestro país todavía tenemos un porcentaje bastante alto de pobreza. Segundo, mejorar la competitividad y diversificar la economía nacional. Tercero, incrementar la credibilidad de la institucionalidad pública y lograr mejores resultados en materia ambiental. Sobre estos lineamientos, la OCDE propuso un programa de actividades ad hoc para el Perú. El programa País con una duración de 2 años, 2015-2016, y previó la participación del Perú en 3 tipos de acciones: participación en comités y grupos de trabajo, adherencia a declaraciones e instrumentos legales de la OCDE para la institucionalización de estándares y desarrollo de revisiones de políticas y estudios especializados. ¿No? La siguiente, por favor. Muy bien, entonces hasta aquí hemos terminado los bloques de los convenios y los tratados internacionales. La política exterior está basada en 2 bloques grandes, lo que son asuntos internacionales y la segunda parte, que es la cooperación internacional. Sobre los asuntos internacionales hemos visto ya que está definido por tratados internacionales, la posición de nuestro país a nivel de otros países, cómo es que nosotros nos relacionamos con otros países, cuáles son los beneficios de estas relaciones entre ambos países. Todo eso lo hemos visto en el área de asuntos internacionales. Ahora vamos a hablar sobre la cooperación internacional. Como les había comentado hace un momento, basamos en 2 aspectos, ¿no? Los asuntos internacionales, del cómo es que nosotros nos relacionamos con otros países, el posicionamiento a nivel país y cuáles son los tratados y convenios que nosotros podemos tener con otros países y en otros bloques que ayuden a mejorar el acceso, el comercio y la transitabilidad de nosotros en otros países. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la cooperación internacional, y aquí sí vamos a poder hablar en aspectos macro sobre que no hay una sola definición de la cooperación internacional, sino que esta debe ser entendida de varias formas, ¿no? En términos más generales puede definirse la cooperación internacional como un esfuerzo conjunto entre 2 o más países, entre 2 o más instituciones, o entre una institución y un país en la búsqueda de lograr objetivos de interés común.
La cooperación internacional nace a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde algunos países necesitaban buscar aliados estratégicos. Y para poder buscar aliados estratégicos, pues de alguna manera los ayudaban con la perspectiva de que estos países se enfrenten en bloque hacia los otros países y sean parte de un bloque en común. Según Kalbuch, la cooperación internacional es toda relación entre actores internacionales, orientada a la mutua satisfacción de intereses o demandas. ¿Mediante qué? Mediante la utilización complementaria de sus respectivos poderes en el desarrollo de las actuaciones coordinadas y o solidarias. Esto se basa realmente en un principio, en el principio de la equidad, de la igualdad. Dos países iguales, por así decirlo, porque luego vamos a hablar sobre los diferentes tipos de cooperación y ahí vamos a ver cuando un país del norte ayuda a un país del sur o cuando se llama a un país del norte y cuando se llama a un país del sur. Entonces, la idea general de la cooperación es que puedan satisfacer intereses o demandas mediante la utilización complementaria de sus respectivos poderes en el desarrollo de acciones coordinadas entre dos países, pero sobre todo solidarias. La siguiente, por favor. Entonces, estas definiciones claramente refieren a un sentido amplio de la cooperación internacional. Bajo estas acepciones se puede decir que la cooperación internacional se puede entender también como la cooperación de cualquier tipo, es decir, puede ser para la defensa, humanitaria o para el desarrollo. Entonces, en este aspecto, el hecho de que, por ejemplo, a través de la Embajada de España se promocionen becas para que los peruanos podamos ir a estudiar en España, esto ya se ve el ejercicio de la solidaridad, de la equidad, de la igualdad y se estaría satisfaciendo necesidades de ambos lados, porque así también el Perú puede ofrecer a los profesionales de España una relación y para que puedan llegar al Perú y puedan también recibir becas del Estado peruano. Sin embargo, aquí nos interesa, lo anterior por favor. Exacto. Sin embargo, aquí nos interesa hablar de la cooperación para el desarrollo. Y veremos algunas definiciones adicionales. La siguiente, por favor. ¿Qué es la cooperación internacional para el desarrollo? Habíamos hablado que la cooperación es la relación entre países iguales, satisfaciendo algunas necesidades. Ahora vamos a hablar sobre qué es la cooperación internacional para el desarrollo. Ayón dice que la cooperación internacional para el desarrollo debe ser entendida como un conjunto de acciones que realizan gobiernos y sus organismos administrativos, así como entidades de la sociedad civil de un determinado país o conjunto de países, orientados a mejorar la calidad de vida e impulsar los procesos de desarrollo en países en situación de vulnerabilidad social, económica o política y que además no tienen suficiente capacidad para mejorar su situación por sí solos. Entonces, aquí cuando nosotros hablamos de cooperación internacional para el desarrollo, no estamos hablando específicamente de donaciones, que también sería un tipo de cooperación, sino estamos hablando de un intercambio de acciones que realizan los gobiernos para ayudar al otro país para que mejore su calidad y sus condiciones. Hace mucho tiempo nuestro país, el Perú, estaba catalogado como un país de renta baja, ¿no? Y por ende las diferentes organizaciones a nivel mundial ayudaban al Perú para poder mejorar la rentabilidad, ayudaban al país a mejorar su estatus, por así decirlo. Hoy el país es un país de renta media alta, por lo cual muchos de los organismos internacionales también se están retirando y están yendo hacia los otros países que realmente necesitan o requieren de la ayuda oficial de estas organizaciones internacionales. La siguiente, por favor.
Entonces, la Carta de las Naciones Unidas, en el artículo primero, numeral 3, señala como una de las finalidades de la organización que realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Entonces, lo más importante de lo que nos dice la Organización de las Naciones Unidas es que la cooperación internacional busca ¿qué? Dar solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, respetando derechos fundamentales, respetando las libertades y respetando también respetando también la posición a nivel país. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy de repente Venezuela no quiere tener relaciones con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay una disyuntiva política, por así decirlo, y por ende Estados Unidos no puede ir e imponer su ayuda, sino tiene que ser una ayuda de pares. Y también tiene que estar vinculado a la aceptación del otro país. Para eso, entonces, en ese ejercicio de peso de poderes es que hay una vinculación. Si ambos países consideran necesario, importante hacer esta cooperación, entonces lo aceptan. Y si no, no se puede imponer un tema de la cooperación. La siguiente, por favor. Entonces, aquí vamos a hablar un poco sobre la clasificación de la cooperación internacional. Tenemos cinco formas por las cuales nosotros podríamos hacer una clasificación de la cooperación internacional. La primera la vamos a ver por la naturaleza de las actividades. ¿Qué significa? Que vamos a poder tener cooperación técnica, cooperación financiera y ayuda humanitaria. Entonces, en la cooperación técnica es cuando, por ejemplo, yo quiero mejorar mi política de desarrollo e inclusión social. Yo quiero mejorar una política pública relacionada a una política en específico. Entonces, ¿qué hago? Yo recibo apoyo técnico con expertos internacionales, ellos vienen a nuestro país y me ayudan a mejorar nuestra política. O si yo necesito generar una política porque existe una demanda social, entonces yo recibo esta ayuda de parte de otras naciones que ya han mejorado o que ya han tenido esta política, ¿no? Luego tenemos la cooperación técnica, préstamo o donación, por ejemplo, lo que hace el Banco Mundial, el Banco Interamericano del Desarrollo, que nos presta, ¿para qué? Para mejorar nuestras políticas públicas. Y ahí ellos tienen la tipología, ellos ven qué es lo que nosotros, ellos no pueden imponernos a nosotros que nosotros hagamos un préstamo. Nosotros lo que vamos a hacer es ver cuáles son nuestras políticas públicas, cuáles son nuestras necesidades y los organismos internacionales se tienen que alinear a lo que nosotros necesitamos, a lo que nosotros como país necesitamos. Entonces, ha habido grandes avances, como por ejemplo el tema de el programa articulado nutricional, ¿no? Este programa articulado nutricional recibió el apoyo del Banco Mundial en mejorar los servicios de salud, sobre todo en las áreas rurales, y para que puedan tener un mayor acceso a los servicios de salud. Entonces, ahí el Banco Mundial pudo apoyar bastante, ¿no? Luego viene la ayuda humanitaria, que fue el norte. Entonces, es ahí donde se activa este tema de la ayuda humanitaria. También lo podríamos catalogar o clasificar como nivel de desarrollo de los actores participantes. Por ejemplo, tenemos la cooperación vertical. ¿Qué significa la cooperación vertical? Significa que países que ya se han desarrollado o que son países no en vías de desarrollo, sino países desarrollados, apoyan a los países que están en vías de desarrollo. Los apoyan para mejorar, para que mejoren sus procesos, para que mejoren sus políticas. Así también tenemos otro tipo de políticas, que es otro tipo de cooperación, que es la cooperación horizontal, la cooperación sur-sur. Esta cooperación sur-sur se da entre pares.
Por ejemplo, lo que nosotros hacemos con Bolivia, lo que nosotros hacemos con Argentina, con Chile, con Colombia, es cooperación entre pares. ¿Por qué? Porque ambos estamos catalogados como países en vías de desarrollo. Luego tenemos por la naturaleza de las obligaciones contraídas por los actores. Por ejemplo, tenemos cooperación reembolsable. Significa, por ejemplo, cuando yo me hago un préstamo del Banco Mundial. Yo me hago el préstamo del Banco Mundial y yo necesito reembolsar ese préstamo. De aquí a unos años necesito reembolsar. ¿Cuál es la cooperación? Que a nosotros nos van a ayudar, que en este momento no tenemos el dinero para poder aplicar una política, para poder realizar una acción, nos lo van a dar a muy bajo interés y lo vamos a poder pagar en muchos años. Luego también tenemos la cooperación no reembolsable o la cooperación técnica internacional. Es cuando países externos o organizaciones internacionales nos ayudan a mejorar nuestras políticas públicas. Luego también tenemos por el número de fuentes y o de receptores involucrados. Tenemos la cooperación bilateral, la que hacemos entre pares, ¿no? Por ejemplo, el año pasado recibimos nosotros al gobierno de El Salvador, ¿no? Hicimos una cooperación bilateral con el gobierno de El Salvador. Ellos vinieron, conocieron nuestros programas sociales y ellos sacaron las mejores prácticas y las llevaron hacia su país para instalar también sus programas sociales, ya que El Salvador no tenía o no contaba con una estructura de protección social para las personas que requieren de eso, ¿no? Entonces, nosotros hemos servido como modelo para que El Salvador pueda implementar ese tipo de políticas. Luego tenemos la cooperación multilateral y tenemos la cooperación multibilateral, y por donde participan varios países. Por ejemplo, un tema que nosotros podríamos hablar sobre cooperación multilateral sería todos los países miembros de la Alianza del Pacífico, o que se establezcan, que se junten para poder hacer un tema de cooperación de mejora de una política, ¿no? Entonces todos ellos se juntan y buscan mejorar en un aspecto que para ambos les hace sentido común. Luego tenemos la cooperación triangular o la cooperación trilateral. La cooperación triangular o trilateral busca realmente juntar a dos países o dos instituciones que necesitan o requieren de un fin común. Y el tercero, el que va a triangular esta cooperación, lo que va a hacer es ser el soporte económico, financiero o técnico. De repente este tercer país ya conoce cierta estructura, ya tiene cierta política, entonces lo que hace ese tercer país es comunicarlo a dos países que van a estructurar recién su política. O puede ser como por ejemplo lo que hoy estamos trabajando con el Programa Mundial de Alimentos. El Programa Mundial de Alimentos está apoyando al Líbano para mejorar su sistema de protección social y ha tomado al Perú como un referente para poder mejorarlo. Entonces, nosotros estamos triangulando con el Programa Mundial de Alimentos para que los colegas del Líbano puedan venir y conocer los programas sociales en el Perú y puedan mejorar sus sistemas allá en el Líbano, ¿no? Entonces, es así como se hace. Y por la naturaleza de las fuentes involucradas, tenemos la cooperación pública entre dos países o instituciones públicas, la cooperación privada y la cooperación descentralizada. La siguiente, por favor. Entonces, habíamos hablado un poco sobre la cooperación, sobre los tipos de cooperación, ¿no? De acuerdo a la naturaleza, cómo es que nosotros podríamos catalogar la cooperación. Y ahora vamos a hablar sobre un concepto claro y clave para lo que es la cooperación internacional, que es el concepto de desarrollo. La siguiente, por favor. El concepto de desarrollo, el objetivo de la cooperación internacional es contribuir al desarrollo, como lo habíamos hablado hace un momento. Pero, ¿qué es el desarrollo? Existe una teoría del desarrollo, el desarrollo como crecimiento económico, la teoría del impulso inicial y la creación de los polos de desarrollo, ¿no? La CEPAL
y el pensamiento latinoamericano, la industrialización por sustitución de importaciones y el deterioro de los términos del intercambio, según Raúl Preich, y la ilusión de cerrar la brecha en una o dos generaciones. El desarrollo también se puede concebir como el proceso de modernización y de integración social, la cooperación e infraestructura, el desarrollo rural y comunal. Entonces, yo de todos estos conceptos me quedaría con uno. ¿Cuál es? El desarrollo como proceso de modernización y de integración social, la cooperación e infraestructura, el desarrollo rural y comunal. La siguiente, por favor. Entonces, la siguiente. Vamos a hablar un poco sobre el paradigma del desarrollo humano. El paradigma del desarrollo humano es una nueva visión del desarrollo. ¿Qué busca? Busca colocar al ser humano en el centro del desarrollo. O sea, no es que un país se desarrolle y solamente buscar el crecimiento económico. No. ¿Por qué? Porque de repente estamos creciendo como país, nos estamos desarrollando como país, pero hay mucha gente que se está quedando atrás. Entonces estamos polarizando el que de repente ha podido desarrollar cierta cantidad de dinero y el que no tiene. Entonces, ¿qué es lo que busca el desarrollo humano? Busca colocar al ser humano en el centro del desarrollo. Luego, una expansión de las capacidades y derechos de las personas dentro de un marco de igualdad de oportunidades. El crecimiento como un medio y no como un fin. Y busca dos términos importantes: la equidad, que es proteger las oportunidades de las actuales y futuras generaciones, y la sostenibilidad, que es respetar los sistemas naturales. Entonces, para que haya desarrollo humano, tiene que haber equidad, ¿no? Se necesita proteger la oportunidad de todos y de todas, para que nadie se quede atrás. Y la sostenibilidad significa que necesita respetar a cada ser humano en su integralidad para que pueda haber desarrollo humano. La siguiente, por favor. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la ayuda oficial al desarrollo, que era uno de los tipos de clasificación de la cooperación internacional. La OCDE, que ya habíamos visto que era una organización internacional de la Unión Europea, define la asistencia oficial para el desarrollo como aquellos flujos de recursos hacia países y territorios incluidos en la lista de receptores de AOD, que es Ayuda Oficial al Desarrollo, ¿no? Y hacia instituciones multilaterales de desarrollo, que primero son provistas por organismos oficiales, incluidos los gobiernos estatales y locales, o por sus ejecutivos y agencias. Y segundo, que se orienta al desarrollo económico y el bienestar de los países en desarrollo como su principal objetivo y que sea de carácter concesional. De acuerdo a esta definición, la ayuda oficial al desarrollo comprende donaciones y préstamos que cumplen los siguientes criterios. Primero, proveedor es un gobierno o su agencia, por lo que se excluye todo el financiamiento del sector privado. El receptor es un gobierno de un país en desarrollo o una institución de desarrollo multilateral, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas, la Banca de Desarrollo Regional y las principales organizaciones intergubernamentales, internacionales, no gubernamentales, que son las ONGs. La siguiente, por favor. Entonces, ya he hablado en conceptos bastante amplios sobre lo que es la cooperación internacional, ¿no? Que busca el desarrollo de los países. He también hablado un poco sobre la clasificación de la cooperación internacional de acuerdo a ciertos modelos. He hablado un poco sobre el desarrollo humano, que busca centrar a la persona dentro de centra a la persona para buscar el desarrollo común. Y también he hablado sobre la ayuda oficial al desarrollo, que busca sobre todo mejorar las políticas públicas y se da entre instituciones públicas. Ahora vamos a hablar un tema que también es de interés común, que seguramente muchos de nosotros hemos podido hablar, escuchar y comentar, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en este marco, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tenemos que son 17 objetivos
de Desarrollo Sostenible. En el 2007, ¿no? Se implementaron lo que eran los objetivos de desarrollo, los objetivos del milenio. Hoy estamos hablando de los objetivos de desarrollo sostenible, que es el 2030. Tenemos el primer objetivo de desarrollo sostenible, que es el fin de la pobreza. Quiere decir que se busca erradicar la pobreza, el hambre cero, salud y bienestar, educación de igualdad, igualdad de género, ¿no? Muy bien. Agua limpia y saneamiento, ¿no? También tenemos energía, trabajo decente, industria, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, promoción y comercio empresarial. Tenemos acción por el clima, vida submarina, vida, no leo bien, en la siguiente por favor. Muy bien, entonces el proceso de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? La idea de esto es formular los ODS. Nació la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Río +20 en junio del 2012. En Río +20 se acordó establecer un proceso intergubernamental, inclusivo y transparente a fin de integrar en un todo único y coherente un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible. Base principal de la nueva agenda, los medios de financiación y la creación del mecanismo intergubernamental para el seguimiento. Los pilares en los cuales se basan estos objetivos de desarrollo sostenible son el económico, social y ambiental, y se deben de abordar de forma integrada, equilibrada e interdependiente, apoyándose en el crecimiento económico más la inclusión social más la protección del medio ambiente. La Agenda 2030 fue aprobada mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, luego de un proceso de 3 años a cargo de un grupo de trabajo de composición abierta. Entonces, ¿qué es la Agenda 2030? Es un plan de acción de políticas públicas ambicioso y no vinculante. Quiere decir que los países deciden si quieren o no quieren avanzar en el logro de estos objetivos de desarrollo sostenible, para realizar en forma universal e integrada las 3 dimensiones del desarrollo sostenible. Primero, económico, social y ambiental. Está centrada en la persona humana con un enfoque de derechos humanos, toma en cuenta los diferentes niveles de desarrollo y capacidades y es de aplicación a todos los países desarrollados y en desarrollo, respetando las políticas y prioridades nacionales. Establece una renovada alianza global llamada a implementar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen 169 metas asociadas a ellos, los cuales son la base principal de la agenda. Tenemos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 169 metas y 241 indicadores. Estos están relacionados a personas. Los objetivos de desarrollo sostenible se van a basar en personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas estratégicas para mejorar y desarrollar nuestro país, para implementar esta agenda. En las personas, porque se busca erradicar la pobreza en todas sus formas y en todas sus dimensiones, garantizando y queriendo lograr que las personas logren su mayor potencial en dignidad, igualdad y en un medio ambiente saludable. El planeta, porque busca proteger al planeta de la degradación, incluyendo a través de producción y consumo de sostenibles. También tenemos el tema de prosperidad, porque todos los seres humanos puedan gozar de vidas prósperas y plenas. La paz, promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Y alianzas, ¿para qué? Para poder movilizar medios con el fin de lograr desarrollar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La siguiente, por favor. Entonces ahí tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo 1 es poner fin a la pobreza, el objetivo 2 es poner fin al hambre, ¿no? Y en esto nosotros hemos avanzado ya bastante.
con los programas sociales que se han tenido, ya se ha mejorado bastante el tema de poner fin al hambre. Sin embargo, los retos y los desafíos que tiene nuestro país son abundantes y bastante grandes. O el objetivo 3 es garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades. El objetivo 4 es garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. El objetivo 5 es lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Es aquí donde enfermería también juega un rol bastante importante, porque cuando nosotros hablamos de enfermería estamos hablando que casi el 92% de los profesionales de enfermería son mujeres. Entonces el empoderamiento, el hecho de que nosotros, las enfermeras, la profesión de enfermería sea elevada y empoderada, yo creo que esto va a mejorar muchísimo y va a lograr que nosotros mejoremos en los indicadores de estos ODS, ¿no? Luego el objetivo 6 es garantizar la disponibilidad y gestión sostenible. El objetivo 7 garantizar el acceso a una energía asequible. El objetivo 8 promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible. El objetivo 9 construir infraestructuras resilientes. El objetivo 10 reducir la desigualdad en los países y entre ellos. La siguiente, por favor. Y tenemos aquí el objetivo 11, que es lograr ciudades y asentamientos humanos que sean inclusivos, seguros y resilientes. Objetivo 12, garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. El objetivo 13, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. El objetivo 14 es conservar y utilizar los océanos, los mares y los recursos naturales. El objetivo 15, proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres. El objetivo 16, promover sociedades pacíficas e inclusivas. Y el objetivo 17 es generar alianzas mundiales para el desarrollo sostenible. Aquí les dejo un cuadro sobre el desarrollo sostenible peruano hacia el 2030, cómo es que existen tendencias internacionales, hay escenarios contextuales, como por ejemplo el incremento de la tecnología y la mecanización, la ocurrencia de los desastres naturales, ¿no? Ambientales nuevos, superciclo de materias primas, crecientes expectativas de la clase media, y tenemos marcos institucionales como por ejemplo tenemos la Agenda 2030, de lo que habíamos hablado, tenemos también el enfoque de bienestar, el marco de inversión que lo da la OCDE, y también tenemos un acuerdo nacional que tiene lineamientos de política, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, aquí vamos a hablar un poco sobre las consideraciones sobre la implementación de los ODS. Los esfuerzos que cada uno de los estados pueda desplegar en la ejecución de la agenda dependen del contexto nacional de cada país. Sin embargo, los medios de implementación necesarios están estrechamente asociados al efectivo establecimiento de una renovada alianza global para el desarrollo sostenible, en la cual, con criterio solidario, se suman los esfuerzos de estados, la sociedad civil, el sector privado, entre otros actores. La renovada alianza global deberá estimular la movilización de recursos financieros domésticos e internacionales públicos y privados para responder a los desafíos de los ODS y sus metas que imponen, de manera de hacer posible que la frase de todos los objetivos de desarrollo sostenible se basa en esta frase importantísima: no dejar a nadie atrás. Entonces, es importante que el eje de estos objetivos de desarrollo sostenible sea la persona, ¿no? Porque puede haber desarrollo, pero si el desarrollo no se basa en la persona, pues las inequidades van a seguir existiendo. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, en relación a las referencias a la inclusión financiera para el desarrollo del llamado sector privado asociarse a los esfuerzos de la comunidad internacional por el desarrollo sostenible, no debe interpretarse como que tendrán precedencia sobre el financiamiento público internacional y la ayuda oficial al desarrollo. Es importante la movilización de los privados para poder lograr y para poder incidir en que las políticas públicas incidan, valga la redundancia, en el tema de lograr los objetivos de desarrollo sostenible, sí. Sin embargo,
las entidades privadas no pueden imponer una agenda. Si necesitan apoyar, si se necesita hacer alianzas estratégicas, pues las alianzas estratégicas se estarán dando. Sin embargo, esas no pueden incidir dentro de lo que son las políticas públicas. La siguiente. Creo que ya terminamos por ahí. La siguiente, por favor. Entonces, es fundamental que el mecanismo de seguimiento y revisión de esta agenda garantice que el mismo nivel de ambición de la Agenda 2030 se mantenga a lo largo de todo este tiempo. Sea independiente, riguroso, inclusivo y participativo, que permita distribuir resultados de forma regular y a un alto nivel político. Ella cuente a todos los niveles nacionales con presupuesto suficiente y marcos de monitoreo participativo y rendición de cuentas. Esta parte sí es importante porque se puede, por ejemplo, tener la propuesta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero si no contamos con los presupuestos, con los marcos presupuestales para poder desarrollar y para poder alinear las políticas públicas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues va a ser un poco complicado que nosotros lleguemos al 2030 con el establecimiento de del cumplimiento de estas metas, ¿no? De los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, aquí tenemos, ¿no?, que muchos sectores están basados en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Quién es el encargado de medir estos, de hacer el monitoreo del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, que para el ODS 1, que era la erradicación de la pobreza, tenemos al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tenemos al Instituto de Defensa Civil, tenemos al Ministerio de Economía y Finanzas y tenemos al Ministerio de Agricultura y Riego, y así tenemos, ¿no?, que por cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible pues está alineado a uno de los sectores que promueven las políticas públicas en nuestro país. La siguiente. Entonces también tenemos una visión, Perú al 2030, existe una visión, una concertación, cómo es que nosotros nos vemos al 2030, ¿no? Hoy Perú tiene 19 ministerios, 26 gobiernos regionales y 196 provincias y 1.874 distritos, ¿no? En el Perú tenemos una Agenda 2030, tenemos también el Acuerdo París, que busca la cooperación internacional de manera eficaz y eficiente, y también tenemos diferentes marcos que buscan la reducción, por ejemplo, de desastres y una agenda de acción concertada. Y a nivel país, nosotros tenemos las políticas de Estado, políticas nacionales, políticas sectoriales y políticas también territoriales. En un análisis prospectivo es importante conocer integralmente la realidad, así como explorar futuros posibles a través de la identificación de tendencias, diagnósticos de variables y la construcción y análisis de escenarios para poder anticiparse y articular esfuerzos hacia el logro de un futuro deseado. Solamente si nosotros nos logramos articular como país y logramos tener conciencia de que todos somos parte del cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible, pues vamos a tener un Perú inclusivo, desarrollado hacia el 2030. Entonces, la siguiente, por favor, que no lo logro bien, la siguiente, por favor. Muy bien, y para concluir, espero que esto realmente es un tema bastante extenso, es un tema de introducción a los diferentes aspectos que tiene que ver la gestión pública. La gestión pública está basada en diferentes temas. Yo hoy he querido abordar de manera muy resumida sobre lo que son los acuerdos internacionales, sobre lo que son la cooperación internacional, la cooperación de ayuda al desarrollo y cómo es que nosotros nos vemos en la Agenda 2030. Son aspectos que seguramente los vamos a ir tocando de manera detallada en el transcurso de otros cursos. Sé que es una temática nueva, que es algo que de repente nosotros no estamos muy relacionados. Sin embargo, yo creo que en el transcurrir vamos a ir buscando consensos y vamos a ir de alguna manera conociendo un poco más sobre nuestras políticas internacionales y cómo es que nosotros nos desarrollamos
o cuál es nuestro contexto a nivel internacional. Solo termino con esta frase que dice: las oportunidades no son producto de la casualidad, más bien son resultado del trabajo. Muchas gracias.